Y en estos tiempos el pueblo de Dios necesita estar en comunión con Dios, acercarse más y servirle más al Señor. Ya ese descanso que usted tuvo y que obviamente pues no le fue bien, lo que resta, dedíqueselo al Señor. Amén. Vamos a orar para que Dios sea el que siempre nos hable. En la oración siempre por hermanos y hermanas que están muy enfermos y también por necesidad de trabajo. Y como dice la Escritura, acerquémonos al trono de la gracia de Dios, de donde viene nuestro pronto socorro. Amén. Acerquémonos con fe, levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por esa bendición, Señor, de poder estar delante de tu presencia, alabándote, adorándote, sirviéndote, Señor. Y Padre, traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, sanando, proveyendo y dando victoria, liberando, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. Muchas gracias. Y háblanos a todos. Que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, lleve cautivo nuestros pensamientos, nuestros corazones, hacia tu propósito, hacia tu voluntad, Señor. Y aún envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El libro de Esdras es el libro que a continuación estamos estudiando después de Segunda de Crónicas. El libro de Esdras, capítulo 6, verso 16, dice la palabra del Señor: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para ofrecer sus manos
en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Después, queridos hermanos, de ese periodo de más de 10 años de angustias, a causa, hermanos, que se habían visto imposibilitados de poder continuar la edificación del templo, Dios les había abierto las puertas y, como dice aquí, pues había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Y por eso dice ahí, hermanos, que Dios los había alegrado. De tal manera, hermanos, que celebraron prácticamente 3 fiestas. La primera, que era la dedicación, hermanos, del templo. La segunda, hermanos, celebraron la Pascua, y luego habían celebrado la fiesta solemne de los panes sin levaduras. Había un desborde en ellos de alegría, porque habían finalizado esta obra. Y cuando estaban leyendo esto, hermano, esta parte, pensaba, hermanos, de lo increíble que fue esta proeza de este pueblo, que a pesar que el mundo estaba en contra de ellos, el pueblo, hermanos, había podido elevarse por encima de todos los reyes. Esto es parecido a lo que pasó, hermanos, con Israel cuando fueron liberados de Egipto, un pueblo débil, un pueblo que no conocía la guerra, un pueblo que iba saliendo de la esclavitud. Pero a pesar de todo eso, habían dado la batalla y habían logrado esa proeza. Primero, los que fueron liberados de Egipto, de haber alcanzado la tierra prometida. Y luego ellos, hermanos, que se les vino el mundo encima con los reyes que dominaban, hermanos, todo ese territorio. Pero a pesar de eso, hermanos, habían logrado esta proeza. Es decir, que una vez más este pueblo vino a ser un testimonio de que el Dios de ellos era realmente real, poderoso y soberano. Diga gloria a Dios. Y ese es el mismo Dios que nosotros predicamos. El mismo Dios. A veces, hermanos, pasamos por alto que para llegar a ese punto de lograr proezas, habían pasado dolor, angustia, persecución, y habían tenido la misma sensación que nosotros tenemos cuando pasamos angustias, necesidades, problemas. Esa sensación de como que Dios nos ha abandonado. ¿Dónde está Dios en momentos de la enfermedad? ¿Dónde está Dios en el momento de la escasez? ¿Dónde está Dios en los momentos, hermanos, de tribulación? Lo mismo que ellos habían pasado.
Pero sin embargo, le creyeron a la palabra de Dios. Le creyeron a Dios. Supieron soportar ese lapso de tiempo. Más de 10 años. Donde habían perdido toda esperanza. Pero Dios les envió esos profetas, hermanos, para poderles decir que, aunque habían perdido la esperanza en sus fuerzas, pero que no la perdieran con Dios. Esperanza contra esperanza. Diga gloria a Dios. Esperanza donde no hay esperanza. La confianza en Dios. Este es un testimonio para nosotros. Cómo se alcanzan las cosas a través de la fe. Cómo es que se logran estas proezas, queridos hermanos. Cuando reyes poderosos, hermanos, habían ordenado que no edificaran. Y tener pueblos alrededores en un constante asedio, hostilidades, y que pareciera, hermanos, que todo iba a ser un fracaso, pero terminaron en victoria con respecto a la construcción de la casa de Dios. Diríamos, hermanos, las proezas del creyente en Dios. Amén. Y cuando estaba leyendo esto, hermanos, vino a mi mente aquel salmo precioso, el Salmo 126, búsquenlo. Y me dice un amén cuando lo tenga. Y esto fue lo que les pasó a ellos. Y los que no tienen Biblia, escúchenlo. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué dice? Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Diga gloria a Dios. Así le pasó a estos, cuando ya habían perdido toda esperanza y que sus corazones estaban desfalleciendo. La palabra vino como una luz que les vino a dar fuerza, les vino a levantar el ánimo y les vino a fortalecer su fe. Ageo, Zacarías animaron al pueblo, a los líderes, Zorobabel, Jesúa, a que ordenaran al pueblo que continuaran, que Dios estaba con ellos y que había llegado la hora de continuar esa obra. Pero estas proezas fueron hechas en Dios. En Dios. No sé lo que tú estás pasando, pero aquí se dan unos detalles que son unas virtudes de la fe. Son unos ingredientes que hace falta a la fe del creyente, que muchas veces, hermanos, no quieren incluirlas en su fe. Pero esto nos, hermanos, nos enseñan que esos ingredientes, esas virtudes, hermanos, de esa fe, hacen, hermanos, que Dios sea movido y que todo se termine en un gran éxito. Vamos a entrar a los detalles. El verso 16. Entonces los hijos de Israel
los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ahí tenemos esa dedicación al terminar, hermanos, de construir esa obra. ¿Se da cuenta, hermanos, la actitud de esta gente? Hermanos, habían invertido esfuerzo, trabajo, bienes. Y cuando los líderes dicen, bueno, ya te finalizamos, ahora vamos a dedicar el templo a Dios. Eso requería que se ordenaran los que iban a servir. No es asunto que por la situación, pues todo lo iban a hacer, hermanos, a la loquera como muchos quieren, sino un orden establecido, sacerdotes, levitas, pero también dedicaron bienes. Ahí se habla, hermano, de sacrificios, ¿de qué? De becerros, carneros, corderos, machos cabríos, hermanos, para ofrecérselo al Señor. Estos le llaman sacrificios de paz. Se desbordaron, hermanos, y no tuvieron medida en ofrecer todo esto, hermanos, para dedicar el templo a Dios, es decir, que viniese a ser una vez más ese templo, la casa de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, nos vino a ser templo de Dios. Usted sabe que antes de ir a la cruz, Él les dijo a los judíos: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Los judíos, los líderes, se burlaron. Pasaron muchos años, dice, más de 40 años para edificar el templo de Salomón. Y tú dices que en 3 días lo vas a reedificar. Pero ahí se nos enseña, hermano, que no hablaba del cajón, que ya no hablaba del templo, hermanos, que era conocido en los tiempos de Jesús como el segundo templo, sino que hablaba de nosotros. Y ese sacrificio, como un cordero sin mancha, perfecto, en la cual Él se ofreció para derramar su preciosa sangre y darnos la salvación y la vida eterna. Pero también nos hizo templo de Dios. El apóstol San Pablo dice, hermano, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que ya no somos nuestros, sino que somos de Dios. Es decir, queridos hermanos, que al igual que el templo físicamente, nosotros también venimos para vivir para Dios y para servirle. Es decir, para la gloria de Dios. Eso es lo que muchos cristianos no han entendido. Viven para sí. Tienen a Dios, hermanos, como tuvieron a los dioses anteriores que le enseñaron sus religiones. Que lo tienen ahí, hermanos, clavados, postrados en alguna vitrina. Y que solo en momentos de crisis, hermanos, entonces se le busca.
Y una vez más, hermanos, después de haber solucionado sus problemas, lo vuelven a encerrar. Dios no es eso. No. Dice la Escritura que fuimos creados para su gloria. Y esa corona fue enlodada cuando el hombre pecó. Pero en Jesús fuimos resucitados a una nueva vida. Levanten la mano los que se bautizaron en estos bautismos que acaban de pasar. De eso se trata el bautismo. Cuando usted es bautizado, es sumergido e inmediatamente levantado del agua. Usted está dando un testimonio al ser sumergido de que ya no vive para usted, sino para Dios. Y que de ahí en adelante va a presentar sus miembros, hermanos, como instrumento de justicia en las manos de Dios. Ahí está dando testimonio al ser sumergido que usted muere para el pecado y es sepultado para el mundo. Y que ya no vive para el pecado, ya no vive para el mundo. En parte a veces los pecadores tienen razón cuando nos dicen, vos ya no tenés vida. Porque ahí vienen las invitaciones, vamos aquí, vamos allá. Usted le dice no. Y creen que uno, hermano, está muerto. Y creen que uno, el significado de estar encerrado aquí. No. Uno viene a ser templo de Dios. Uno fue restaurado una vez más para venir a ser para la gloria de Dios, como templos del Espíritu Santo. Quiera Dios que usted hoy pueda lograr una vez más levantarse y que como cristiano comience a vivir para lo que fue salvo, para la gloria de Dios. Verso 19. También los hijos de la cautividad celebraron ¿qué? La Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismo. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Amén. Después de la dedicación, hermanos, vino la celebración de la Pascua. ¿Qué significaba esa fiesta? Al igual el significado de tomar y de celebrar la Santa Cena, donde se conmemora o se recuerda la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la Pascua. Por eso la Escritura dice, Cristo es nuestra Pascua, es decir, nuestra liberación. Diga gloria a Dios. Celebraron la Pascua, es decir, conmemoraron el día en que este pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y ahí se estableció que se conmemorara, que en lo espiritual lo que significaba era que habían sido librados, hermanos, del yugo del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de la maldad, y que vendrían a ser un pueblo, hermanos, donde saldrían de sus lomos sacerdotes, príncipes y reyes, gente grande. Cuando Jesús muere y después de la resurrección y empezó la iglesia, hermanos, primitiva a predicar, llegó el momento donde se establecería, hermanos, lo que iba a ser la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en los elementos de la Santa Cena. Dentro de 2 domingos lo vamos a celebrar, el 9 de febrero. Apunten ahí. Y los que se bautizaron ese día van a ser presentados.
Cuando Jesús tomó el pan, les dijo ahí a ellos: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y esta copa es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Representaba su sangre que sería derramada, hermano, por nuestros pecados. Por eso dice aquí, hermanos, si usted le puso atención a la lectura, en el verso 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto al cautiverio, con todos aquellos que se habían, ¿qué? Que se habían apartado de las inmundicias, de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Diga gloria a Dios. Se purificaron para celebrar la Pascua. Habían entendido que era un pueblo que ahora estaba para la gloria de Dios y que nunca habían de olvidar el día en que fueron liberados para que viniesen a ser un pueblo especial, de donde saldría el deseado de las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Ese deseado de las naciones es el que nosotros predicamos ahora, que todavía sigue, hermanos, liberando a través de su preciosa sangre. Y eso es lo que anunciamos: a un Cristo crucificado para la liberación del pecado, la Pascua, la expiación del pecado. Pero también, hermanos, la patria celestial hacia donde vamos. Ellos fueron a una tierra prometida. Nuestras aspiraciones, dice el escritor a los hebreos, es una mejor que aquí en la tierra, la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que significa la vida cristiana? La vida cristiana no tiene que ser de nombre ni de palabras, sino con hechos, como estos hombres lo demostraron. Se apartaron para servir a Dios, se apartaron para venir a hacer el propósito de Dios, porque por eso Dios eligió a ese pueblo, porque el propósito era, hermanos, que de él saldría el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. ¿Qué más? Verso 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ahí está la fe, hermanos, escrita, hermanos, en las acciones, en las actitudes de este pueblo. Esas virtudes que no deben de faltar en nosotros: la oración, el saber esperar, es decir, la paciencia, pero sobre todo la obediencia. Si usted le puso atención a lo que veníamos leyendo, por ejemplo, el verso 18, pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. ¿Y qué dice? Conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Si eso no lo hubieran hecho ellos, aquello hubiese sido una burla. Como muchos que no se percatan cuando le sirven al Señor, que le sirven desordenadamente, que le sirven, hermanos, sin dedicación, sin orden. Todo lo quieren hacer a la pura bulla. Le quieren servir cuando a ellos se les ocurre, cuando deben entender que hay un orden. Y el orden es, hermanos, que servirán a aquellos que están entregados, que están ahí permanentes sirviéndole al Señor,
Pero usted aparece a los días tranquilamente, aquí estoy para ayudar. ¿Ayudar qué? ¿Y usted cree que Dios necesita ayuda? No es así. Hay que humillarse, hay que disponer el corazón. Viven una vida desordenada, ahí vienen, se entregan, al ratito vuelven a desaparecer. Vuelven a aparecer y le dicen, bueno, siéntese, gócese, ahí está lo malo, no me dejan servir, yo que venía con el corazón dispuesto. Sí, cuando se le ocurrió, cuando se le pegó la regalada gana, que ahora sí le va a servir al Señor. Ya se les olvidó lo que les pasó a Israel. Israel, hermano, en el momento que estaban enfrente de Jericó para tomar la tierra prometida, no quisieron, tuvieron miedo y se volvieron atrás. Es decir, desobedecieron. Más adelante, entonces, tuvieron la voluntad de querer entrar y le llevaron la noticia, hermano, no sé si a Moisés o a Josué. Te traemos buena noticia, ahora sí el pueblo quiere. Ahora el pueblo quiere. Vamos a ver qué dice el Señor. Y el Señor le dice, si ellos tratan de entrar, yo no estaré con ellos. Porque no es asunto cuando usted quiere, es asunto a la voluntad de Dios. Por eso es que usted no crece en la vida espiritual. Por eso es que usted vive debilitado y no puede enfrentar las situaciones. Porque es como las aguas del mar que son levantadas, hermanos, por el viento y que no tienen sosiego. Tales personas no piensan, dice, que recibirán algo. Es asunto, hermanos, de estar firme en la fe en Dios. Y la fe tiene sus virtudes, paciencia, saber esperar. Y sobre todo, obediencia, porque es lo que honra a Dios. Así como usted quiere que sus hijos le honren, y no hay mejor honra cuando los hijos obedecen, ¿sí o no? Amén. Entonces obedezca a Dios. Entonces la Biblia dice, hermano, y son palabras de Dios mismo, yo honro a los que me honran. Por eso lograron esta proeza y la lograron con Dios. Porque fueron firmes en la fe, que cuando llegó a la palabra le creyeron y se animaron y dedicaron su vida para Dios. Se fortalecieron y a la hora de dar, se necesitan carneros, se necesitan ovejas, se necesitan corderos, se necesitan, hermanos, para la expiación. ¿Qué dice ahí? Machos cabríos. Y todo el mundo ofrendando ahí. Después vino la otra fiesta, lo mismo. Lo mismo. Es que mire, hermano, es la disposición y Dios provee después. Es cuando usted se disponga. Pero la mayoría no se dispone. Y yo de a dónde voy a dar, hermano. Yo soy pobre. Dios sabe que usted es pobre. Y cuando Él dice que tienes que dar, es porque Él quiere darte a ti. Alguien dijo que la víscera que más sufre en nuestro cuerpo es el bolsillo. Son tacaños, son esclavos. Jesús les dijo, lo tienen como dioses el dinero, porque no quieren soltar. Pero aparte de eso, hermano, ¿cuántas virtudes presentó este pueblo aquí?
Y por eso dice que vinieron a ser como los que sueñan. ¿Sabe qué significa eso? Que esa alegría que estaban viviendo, hermanos, no se lo esperaban. Para ellos fue como algo, pareciera que estaban, hermanos, como dormidos, como que era un sueño aquello. Yo no sé, más de alguno le haber dicho, pellízcame, es real lo que está pasando, es real. Es real que el rey haya ordenado que se nos dejara en paz, que se apartaran los pueblos. Es real. Es real lo que está pasando. Como los que sueñan. A muchos se les hace largo, hermanos, el sufrimiento, porque son duros de corazón. Si quieren que se resuelva, pero no quieren actuar, no quieren caminar, no quieren, hermano, obedecer. Sí, yo le creo al Señor, pero al final comienzan a hacer lo que ellos piensan y no lo que Dios les dice en su palabra. ¿Cómo no van a fracasar? Y después le echan la culpa a Dios. Estos se abandonaron en las manos de Dios y lograron esa proeza. Y por ahí un salmo que eso es lo que dice. ¿Cómo dice? En Dios haremos proezas. Pero el problema es que nosotros solo miramos la parte de la proeza y se nos olvida que para llegar a esa proeza, hermanos, hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo angustia. Pero en medio del dolor y la angustia, fueron personas, hermanos, que tenían anclada su fe en Dios. Es decir, que continuaron adelante. Continuaron adelante. No tengo dinero para el bus para asistir a la iglesia. Me voy a pie a la iglesia. Dios proveerá. No se van para su casa. Y así, esa es la vida que llevan. Y después le echan la culpa a Dios, miserables. Culpando a Dios de lo que les pasa. Pero quiera Dios que esto que hemos leído, hermanos, venga a fortalecer en nosotros esa fe en Dios. Pero comience a dar pasos. Miren, hermanos, los profetas llegaron y le dijeron: levántense y construyan. Y no se había dado la orden, porque uno de los reyes había detenido con su orden la obra y había ordenado. No es que se cruzaron de brazos ahí. No, esperemos que den la orden. No, nada, vamos. Y mientras viene la orden, démosle. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. De eso se trata. Cuando Israel iba a pasar, hermanos, las aguas del Jordán estaban, hermanos, en su apogeo, el río Jordán. No se podía cruzar. Estaba rebalsando, sus corrientes eran fuertes, pero Dios ordenó que se levantara, hermanos, las tiendas y que comenzaran a avanzar. Entonces se pidió que se adelantaran, hermanos, la tribu de Judá, que significa alabanza. Era el pueblo de donde saldría el Mesías. Entonces fue el primer pueblo que avanzó. Acuérdense que era la cuarta tribu, pero Dios la sacó de ahí y la puso enfrente. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque Él quiere que tú logres esa proeza en su nombre. Y cuando ya estaban en la orilla, hermanos, entonces ordenó de que avanzaran los sacerdotes.
Y comenzaron a acercarse al río los sacerdotes, a avanzar, comenzaron a mojarse la punta de los dedos de los pies. Pero ellos continuaron y de repente las aguas se detienen. Por eso hay un salmo que dice: ¿qué tuviste, oh Jordán, que retrocediste a la voz de Jehová, a la orden de Dios? El Jordán se detuvo. ¿Qué tuviste, oh mar, que retrocediste? Fue a la voz de Jehová. Y que es en la presencia de Dios que suceden las cosas, no lejos de Dios. No se puede sin fe. No se puede. Es con fe. Es creyéndole al Señor, como lo hicieron estos hombres. Amén. Cierra tus ojos. Yo sé que todos soñamos lograr proezas, alejar la angustia, alejar los problemas, las enfermedades de nuestras vidas. Pero sin